¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues como ya extrañábamos hacer videos polémicos, pues aquí va uno. Hoy vamos a hablar de plugins nativos versus plugins por DSP. Lo que nadie te dice sobre ellos. Vamos allá. Ok. eh, Recientemente ese, me han consultado mucho en relación a las interfaces de audio de AUD y bueno, cuando yo digo que hay cosas mejores por menos dinero, se me viene la gente literalmente encima, algunos hasta se molestan, insisten en mencionar el tema del DSP como la gran ventaja, entre comillas, de las interfaces, principalmente las Apollo o las Arrow, que es la gama baja de Universal Audio. Entonces creí conveniente realizar este video hablando sobre los plugins, lo que nadie nos dice sobre ellos, los plugins por DSP. Bueno, para los que no lo saben, en primer lugar, DSP significa procesador digital de señal, lo que es básicamente un chip o microchip dedicado al procesamiento del audio de los plugins, a manejar los plugins, pues. Y bueno, esto es una tecnología muy interesante. La verdad es que la idea es genial. Imagínense ustedes, hace 20 años, cuando aparecieron los de Universal Audio con esta idea, pues fue una completa genialidad. Las computadoras en ese momento, pues, eh, dudosamente manejaban 5, 6, 10 en algunos casos pistas de audio. Y bueno, el manejo de plugins era sumamente complejo. Entonces, claro, desarrollar un aparato externo que se encargara del manejo de los plugins, pues era toda una maravilla. Igual los de AUD aducen que nunca va a ser lo mismo manejar un plugin con el procesador de la computadora, con los recursos propios de la computadora, que manejarlo con un chip dedicado que está especialmente diseñado para ello. Bueno, pues tal vez eso era cierto hace 20 años, pero con la potencia actual de las computadoras, el uso del DSP es simple y llanamente un sinsentido, no tiene lógica alguna. Los procesadores modernos son muy potentes, y en la mayoría de los casos están desperdiciados. Los sistemas operativos, tanto Windows como Mac, ni siquiera aprovechan todo el potencial de los sistemas modernos. Tanto es así que Apple promete para el próximo año un completo y renovado sistema operativo, un OS X completamente nuevo, que sí exprima las capacidades de los procesadores modernos, que bueno, son enormes. Eh, no soy fan de AMD para nada, pero para nada, de hecho, pero admito que han dado un salto en potencia enorme, lo que obliga obviamente a Microsoft, perdón, a Intel a mejorar lo suyo para el próximo año probablemente tengamos procesadores de Intel extremadamente potentes para competir con la nueva generación de los de AMD, los Ryzen 3000. Así imagínense ustedes, si ya en este momento la potencia de las computadoras es enorme, dentro de 1 o 2 años probablemente aumenten un 50 o hasta más por ciento. Volviendo aún más un sinsentido el uso del DSP. Hay que ser honestos en esto nadie o muy poca gente se atreve a hablar de este asunto. Los de AUD, los de Universal Audio, cada vez hacen sus plugins más demandantes y lo que implica la necesidad de más y más y más módulos de DSP, de más interfaces de DSP.
Obviamente esto es una estrategia de marketing por parte de Universal Audio, con dos motivaciones. Por un lado, sus plugins son imposibles, prácticamente imposibles de piratear, porque solo funcionan con el hardware dedicado de DSP. Y por otro lado, pues es una forma de vender y vender más plugins y más DSP, más aparatos. Yo no quiero decir que los equipos de Universal Audio sean malos, para nada, son excelentes. No son todo lo que se espera por lo que hay que pagar. Hay que entender que son muy lindos, están muy bien diseñados. Bueno, nos ofrecen esto, el DSP, los plugins que nos dan con la compra de sus interfaces. Tienen apariencias gráficas muy bonitas. Pero su sonido, que es al fin y al cabo lo más importante, para ser honestos, en la mayoría, y como suena, en la enorme mayoría de los casos, los plugins de Universal Audio son bastante malos. Y hay cosas muchísimo más baratas que suenan mucho mejor, o que cuando menos sí recuerdan cuando menos a los aparatos analógicos que pretenden emular. Les voy a poner el caso de la compañía Algorithmics. Los plugins de esta marca, muy poco conocidos porque son extremadamente caros, hablamos de alrededor de $1,000 cada plugin cuando se compran de forma individual, son horribles, son feos, pero suenan increíbles, son probablemente los mejores plugins que existen, los mejores plugins nativos que existen, junto con los de Solid State Logic, los que en su momento se llamaban Duende, ahora se llaman Solid State Native. Y bueno, vale la pena mencionar esto de los plugins de Solid State. En su momento, cuando salieron al mercado, se vendían como DSP. Para utilizarlo se requería un acelerador digital similar al de Universal Audio. Bueno, mucha gente los compró y al poco tiempo el agente de Solid State Logic decide desaparecerlos como DSP y relanzarlos como plugins nativos. Claro, esto causó muchísima molestia por parte de los usuarios y con toda razón. Pero bueno, para otros fue una gran alegría porque esto nos permitía comprar plugins específicos, no todo el paquete, y aparte de todo salía muchísimo más barato tener plugins UST nativos que plugins por DSP porque no había que pagar el acelerador DSP. ¿Y por qué Solid State Logic hizo esto? Precisamente por lo que les estoy diciendo, porque se dieron cuenta que no tenía sentido. Igual era una forma de vender mucho más plugins. Y hay que decirlo, estos plugins de Solid State son magníficos, de lo mejor. Y si quieren que les hable de buenos plugins, sin duda tengo que mencionar los de FabFilter. Son una maravilla, son de los mejores plugins que existen en el mercado. Como sea, les repito, son muchas las marcas, algunas muy desconocidas como Skinout, que es una marca italiana, fabricante de plugins UST italiano, que realiza maravillas y a muy bajo precio. Si tengo que hablar de los de Wave, no todo lo de Wave es bueno, de hecho diría más bien que la mayoría de los plugins de Wave son bastante malos. Pero hay algunos que son muy buenos. Si hablamos de los compresores, que por ahí un gentil suscriptor me comentaba recientemente acerca de que los compresores de AUD eran muy buenos, los clásicos, el Urey 1176, el Teletronics, el A2A, eran los mejores. Pues no son los mejores.
No son los mejores los de Universal Audio. Déjenme decirles que aunque el mundo no lo sepa o no lo quiera aceptar, los mejores son los de Wave. Y sobre esto, en el foro Hispasonic, hay un reportaje excelente en el cual realizaron pruebas muy científicas, de forma muy científica, no pruebas subjetivas a oídos, sino realmente muy científicas, donde compararon varias versiones, las consideradas mejores emulaciones de estos míticos compresores, el A2A y el 1176, con los físicos. Y descubrieron precisamente que los que sonaban más cercanos a los originales físicos eran los de Wave. Aunque Universal Audio sean los dueños actuales de las licencias para producir los aparatos físicos, curiosamente son los de Wave los que más se asemejan al sonido original de los aparatos físicos, cosa que es muy interesante. Otros problemas del DSP. Bueno, esto es sumamente contradictorio. Si por un lado el DSP libera al procesador de la carga del manejo de los plugins, por otro lado los plugins de AUD utilizan muchos recursos del sistema para realizar la conexión entre interfaces de conexión, valga la redundancia. Me explico. Resulta que si bien tenemos un procesador dedicado para el manejo de los plugins, este procesador utiliza recursos del sistema para hacer funcionar el procesador dedicado. Aparte tiene que pasar por los buses internos de la computadora y por el procesador para entrar al DAO y volver a salir y volver a entrar al DAO. Y esto consume muchísimos recursos del sistema, produciendo más latencia, produciendo más agotamiento de los recursos del sistema. Ahora, hay otro detalle que, bueno, a pocos les gustará tomar en cuenta, pero estamos hablando de una tecnología obsoleta. Los de AUD están utilizando el mismo chip con el que empezaron hace prácticamente 20 años en la actualidad. Hablamos de un chip que se llama, de una compañía que se llama Analog Devices. El chip se llama Chart. Este chip fue diseñado hace 20 años, es literalmente obsoleto. Tiene muy poca potencia. En fin, ¿vale la pena utilizar el DSP? Pues bueno, hay versiones como las de Antelope, que la verdad magníficas, y con unos plugins maravillosos. Y claro, Antelope ha invertido muchísimo dinero en el desarrollo de sus plugins y de su sistema de DSP, y honestamente es muy bueno, pero bueno, tiene el enorme problema de que su forma de manejo es por ruteo, y es una técnica de ruteo muy compleja. Es honestamente aburrido el rutear los plugins de Antelope hacia el DAO. Así que prácticamente no tienen sentido. De hecho, yo tengo una interfase Antelope, tengo la Zen, y me encanta la interfase. Tienen uno de los preamps de micro más limpios que yo haya escuchado en mi vida, pero desde que compré la Solid State dejé de utilizarla, porque bueno, aparte de que la Solid tiene plugins aún mejores, preamps aún mejores, yo literalmente nunca utilicé el DSP de la interfase Zen de Antelope, porque no le encuentro el menor sentido. Hasta aquí, otra vez se hizo larguísimo el video y no era la intención.
Espero con esto haber aclarado todas sus dudas en relación a esto del DSP y de las interfaces de Universal Audio, que la verdad, junto a las de Apogee, están más que sobrevaloradas. Nos cobran por el marketing monstruoso que hacen. Hay que entender que Universal Audio y la misma Apogee pagan dinerales a los gurús del audio, a los grandes reviewers, para que hablen de sus aparatos. Asimismo, pagan cantidades ingentes en reportajes y anuncios en las revistas más afamadas del ramo. Y eso nos los cobran a nosotros, los usuarios. Nos cobran el DSP, nos cobran sus plugins sobrevalorados, nos cobran, pues sí, lo muy bien y lo hermosamente construidas que están sus interfaces, pero si a mí me ponen a escoger belleza visual y calidad de sonido, pues obviamente lo que yo necesito es buena calidad de sonido. Y honestamente, AUD no tiene la mejor calidad de sonido como lamentablemente y equivocadamente mucha gente piensa. Hay cosas mucho mejores por menos dinero. Esa es la realidad del asunto. En fin, hasta acá. Gracias amigos, gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos. Si les ha gustado, si les ha sido de provecho, pues pulgar arriba. Bienvenidos sus comentarios, bienvenidas sus consultas. Síganos en Facebook, para nosotros es más fácil comunicarnos con ustedes mediante nuestro perfil de Facebook. Igual, denle clic a la campanita para estar al día con nuestros videos. Gracias de verdad amigos, un saludo cordial, que Dios los bendiga y como siempre les deseo excelentes mezclas. Chao.